Y tenemos un invitado de lujo, así que vamos a conectarlo, vamos a presentarlo, porque estamos ya viviendo y palpitando en lo que es la Copa América, ¿no? La Copa América, todo lo que representan estos partidos, y obviamente vamos a tener al doctor Richard Páez, ¿no? Que incluso estuvo acá en el fútbol ecuatoriano, que también fue alguien importantísimo, ¿perdón? Bueno, fue alguien importantísimo también en el tema del fútbol venezolano, de todo todo el trabajo, profe, que pudo realizar para que hoy Venezuela pueda también competir en el fútbol sudamericano, ¿no? Así que vamos a tener una charla bastante amena de fútbol con un hombre de fútbol y todo lo que representa también en el fútbol sudamericano. Así que me confirman si está, doctor, ¿cómo le va? Buen día, no sé si pueda prender la camarita también para poder saludarlo, porque estamos también, nos están viendo en todo el Ecuador, para poder saludarlo y empezar ahí. Ahí lo vemos, ahí al doctor. Doctor, ¿cómo le va? Le saluda Gabriel Solórzano, estamos con Félix Rosales, con Ricardo Armendáriz y también con Martín López. Bienvenido y la verdad, un lujo poder tenerlo aquí en Radio Huancavilca. Buen día, buen día. Buen día para todos. Hoy de nuevo a través del fútbol convocado en esta posibilidad que nos da este tipo de plataformas y bueno, hablar de lo que nos gusta. Sí, primero agradecerle por su tiempo, por su apertura y obviamente quitarle estos minutos para hablar el tema de la Copa América. Y obviamente la pregunta salta de cajón, ¿no? El tema de cómo, primero, cómo lo ve a Venezuela en las eliminatorias. No sé, creo que el partido del día domingo no revierte en algo análisis en el torno por los contagiados que tuvo, pero esta Venezuela que tiene una generación muy buena y que hoy en eliminatorias no está pasando un buen momento y en la Copa América ha tenido bastantes imprevistos que le han hecho no poder competir de la mejor manera. Bueno, no hemos tenido el dios de la fortuna o la diosa de la fortuna al lado del trabajo de la selección nacional en este comienzo de eliminatoria. Comenzamos con un nuevo técnico que viene del fútbol europeo, que quizás una de sus principales complicaciones que ha tenido es no conocer el ambiente de eliminatoria suramericana, pero que se le han sumado una cantidad de problemas y circunstancias sobrevenidas, porque el tema del COVID, el tema de la retención o distanciamiento social, de la parálisis prácticamente de vuelos, de trabajos previos a los partidos, pues al profesor Peseiro le ha correspondido siempre estar debutando en todos los partidos que va. No hace una alineación similar de un partido a otro, no tiene una identidad de juego de un partido a otro, siempre tiene que estarse adaptando al rival de turno y por esa razón pues estamos como estamos. Estamos en el penúltimo lugar de la tabla de eliminatorias cuando ya han pasado 6 jornadas y estamos ahorita comenzando con una alineación verdaderamente triple emergente, porque tener 16 de los convocados para el partido contagiados del COVID, pues realmente generó esta circunstancia que no la merece nadie. Realmente Venezuela en este sentido, pues le ha tocado bailar con la más difícil, con la más complicada, comenzar con el favorito de la Copa América como es Brasil. Gracias a Dios Brasil fue medio Brasil y entonces pues solamente perdió por 3 goles. Mostró un equipo planteado en la cancha solamente estructurado y pensado para defenderse y bueno, nos tocó iniciar este camino de Copa América en estas circunstancias. Le voy a presentar, mi querido doctor, al profesor Ricardo Armendáriz también, que en su momento fue y es gloria del fútbol ecuatoriano y también es entrenador de fútbol. Profe. Muy buenos días, profe Páez. Buen Eh, día, Armendáriz, Mire, ¿cómo yo está? lo tuve a su hijito, a Richard, en A Ricardo Barcelona, David. en el 2004. ¿Y cómo está Richard? Bien, Sigue, bien, está, Ricardo David ahora está en plan de técnico acá en Estados Unidos, en el Cincinnati, en la MLS, pero categoría sub-17, está comenzando. de la selección.
cuando es un técnico que no conoce la idiosincrasia de los jugadores venezolanos, no conoce nada de acá. Y teniendo técnicos como usted, como le nombro a César Faría, a Dudamel, ¿qué pasó? ¿Por qué se decide la federación por un técnico que no conoce nada de Venezuela? Bueno, Dudamel renunció a la selección para irse al Atlético Mineiro y quedó en esa circunstancia el equipo de Venezuela sin timonel y la Federación Venezolana de Fútbol, que es la que tiene la potestad, la que sabe o decide al final quién toma la rienda de ese cargo más importante que tiene el fútbol venezolano, como es ser seleccionador, pues también decide los destinos. Y a veces esa escogencia no se compadece con lo que ha tenido de experiencia el fútbol internamente, con los cambios, con las transformaciones, con ese proceso de evolución que venía dando el fútbol venezolano. Hoy que contamos con la mejor generación, históricamente hablando, de futbolistas, porque los tenemos regados por el mundo y en Europa, en Estados Unidos, en toda Sudamérica, y a pesar de eso, pues traen a un técnico que está comenzando a entender las eliminatorias, pero en carne propia. Yo lo que sí reclamo, porque eso no se puede reclamar, las federaciones asumen su responsabilidad. Lamentablemente las consecuencias las vivimos todos, pero la federación es la que tiene que responder por qué hace eso y no toma decisiones que sean las que realmente nos puedan dar un proceso evolutivo. Pero lo que uno sí reclama es que no es posible que después de 6 jornadas de eliminatoria y de comenzar la Copa América, todavía el técnico de la selección, que es europeo, no tenga un técnico venezolano de asistente, de apoyo, de información, de orientación, de reconocimiento de lo que va a vivir. Eso es lo que sí verdaderamente no tiene ninguna explicación posible, que el técnico europeo José Peseiro no tenga un técnico venezolano a su lado para que lo acompañe, para que lo apoye. Eso sí es verdad que es un defecto de fábrica. Profe, en la práctica, ¿usted cree que Venezuela prácticamente ha quedado sin posibilidades de clasificar para el Mundial de Qatar? Porque usted sabe que nuestras eliminatorias son muy complicadas y en el arranque de Venezuela no han dado bien. Y revertir la situación no es fácil, porque usted sabe que los partidos aquí son muy competitivos. No es como en Centroamérica, que a Anguila usted le mete 17 goles. Acá todos son partidos muy disputados y se nos ha quedado rezagada Venezuela. No, si vas por la matemática o por la lógica pragmática que lleva el fútbol, indudablemente uno tendría que decir, sí, ya está eliminado. Pero ustedes recuerden que ustedes en carne propia comenzaron las eliminatorias pasadas en donde ya se decía Ecuador ya está clasificado. A veces los números, las circunstancias, los accidentes del mismo fútbol presentan estas situaciones y ustedes terminaron fuera del Mundial pasado. Igual Venezuela empezó horrible, igual Perú empezó mal y terminó clasificando al último Mundial. Lo que nos duele en Venezuela es no ver identidad. Lo que a mí me duele como técnico, yo no hablo como fanático, no puedo hablar como fanático, yo hablo es como técnico. Y mucho más con un técnico que cambió la mentalidad, le dio una metamorfosis a la conducta del jugador venezolano en la cancha. Porque nosotros comenzamos a ganar partidos de visitante, que eso sí es difícil en eliminatoria. Y le ganamos a Uruguay 3-0 allá en Montevideo, le ganamos a Colombia allá en Barranquilla 1-0, le ganamos a Santiago en Chile, en Santiago de Chile, a Chile 2-0, le ganamos a Ecuador en Atahualpa 1-0 de visitante. Eso es lo que yo reclamo, que se mantenga una personalidad, una identidad de juego, que tengamos un estilo que nos caracterice, que es lo que nos ha caracterizado en el salto evolutivo que dimos, que fue el fútbol irreverente, el fútbol del atrevimiento, el fútbol de creérnosla, y creo que a través de ese pensamiento se hace un fútbol en la cancha en donde se comienzan a creer los jugadores que son jugadores mundialistas. Porque para ir al mundial no hay que esperar ganar la clasificación, hay que pensar, imaginar y sentir antes para hacerlo en cada partido. Y eso es lo que nosotros hemos reclamado de Venezuela, que no se le ha visto esa categoría de identidad futbolística para pensar en un mundial. Si tú me preguntas por eso,
Si no veo ese funcionamiento, nunca iremos a un mundial. Profe, ¿y cómo palpita el partido del domingo entre Venezuela y Ecuador? Porque Ecuador también ha tenido un frenazo. Comenzamos bien, pero el fútbol usted sabe que es de momento, y el momento de algunos jugadores ecuatorianos no ha sido bueno, y en la parte ofensiva hemos tenido dificultades. Yo, bueno, saco a Brasil. Contra Brasil uno tiene que ser un poco cauto para jugar. Usted decía, el técnico venezolano preparó un esquema solo defensivo, pero nada en contraataque. Y Ecuador le está pasando lo mismo. En 3 partidos no hemos rematado al arco. Cuando hemos visto, por ejemplo, Chile, que ha jugado contra Argentina, se defiende, pero cuando tiene la pelota lo ataca, pues, y lo ha complicado. Entonces, ¿cómo palpita un equipo ecuatoriano que tiene dificultades para llegar al gol en estos últimos tiempos, y Venezuela, que también pasa por las mismas dificultades? No, es que esa es la dificultad del pensamiento de la lógica. El pensamiento de equipo chico, cuando ve a un equipo grande, la lógica le dice, guárdate atrás. Yo fui con un pensamiento de la antilógica, contracultural. La única forma de salir de esos baches, de esas circunstancias, es hacer pensar, es trabajar a sus jugadores con un pensamiento de equipo grande. Yo veo al Ecuador comenzó como un equipo grande, sorprendente, que encandiló al mundo del fútbol suramericano en esas primeras 4 jornadas que comenzó en las eliminatorias. Hoy se encuentra otra vez el Ecuador que siempre habíamos visto. Un Ecuador con dudas, un Ecuador que tiene buenos jugadores, un Ecuador que ataca bien, que a veces defiende mal, o que ataca mal y a veces defiende bien. Porque no asume ese papel de protagonista. Chile ya pasó esta etapa. Ya Chile tiene una generación de jugadores que creen, confían en sus condiciones y juegan contra quien sea, adentro o afuera, como Chile debe jugar. Y punto, esa es la razón. El equipo de Venezuela, fundamentalmente, pues un equipo que se adapta al rival que tiene enfrente, se adapta a las circunstancias de si juega a domicilio o de visitante, o sea, juega con un pensamiento de equipo chico. Y los equipos chicos, para clasificar, para dar saltos de buen posicionamiento a nivel internacional en el fútbol, tienen que atreverse, de dejar esos anclas que los mantienen fijos en una forma de jugar y liberarse de esos pesos y saltar a la dimensión que tienen los equipos grandes. Uno ve en Europa hoy los partidos y ve una cantidad de equipos que antes no sonaban, antes no se hacían respetar y ahora juegan como equipos grandes. Este es un cambio contracultural que todavía aquí en Sudamérica nos tiene atados muy lejos del fútbol europeo. Apenas Brasil dio ese salto de trascendencia de nivel mundialista. Excelente apreciación, profe. Félix Rosales también le tiene algunas inquietudes. ¿Cómo le va, profe Richard? Muy buenos días, bienvenidos a la Academia La Cancha, primer tiempo. Tenía otras preguntas, pero lo que acaba de decir el profesor es muy importante y me parece que una repregunta es buena para profundizar el tema. Antes de hablar explícitamente por Venezuela, porque todo lo que ha dicho en estos 5 o 6 minutos ha sido muy importante. Usted manifiesta que nuestra selección, Ecuador, había empezado muy bien, al igual que un equipo grande, pero hoy en día estamos viendo el Ecuador que siempre se ha visto a nivel sudamericano y a nivel mundial. Y usted manifestaba que eso se da porque los futbolistas no toman ese rol de querer ser protagonistas. Yo le pregunto, usted como hombre de fútbol, como entendido en esta materia, ¿usted cree que nuestros jugadores, porque también conoce el fútbol nacional, ¿usted cree que nuestros jugadores, más allá de querer tomar el rol de protagonistas, con lo que tienen les alcanza para hacerlo? No quiero ponerme a la par de Brasil, pero usted manifestaba a Chile, que Chile pasó por lo mismo. Una selección que tiene buenos futbolistas, pero que decidió tomar el rol y terminó ganándole 2 Copa América a la Argentina en los últimos años. Entonces, nuestros futbolistas tienen ese peso para no solamente querer ser protagonistas, sino de la praxis llevarlo al resultado. Pues ustedes tienen una realidad que la están viviendo. O sea, ustedes encandilaron, ten la seguridad, se llama encandilar al fútbol con los 4 primeros partidos que estaban haciendo. Un equipo rápido, sincronizado, con conceptos futbolísticos modernos, con el tercer hombre libre que aparecía cada rato, con la proyección de laterales que cuando llegan a la fase o a la zona ofensiva saben lo que tienen que hacer, no tirar centro, que es lo común y corriente, tiran centros todos, cuando lo que tienen que saber es
hacerse expertos, especialistas en pase-gol por las bandas o pasillos laterales. Bueno, todas esas circunstancias no sabemos cuál es la condición, pero sí sabemos que para lograrlo tiene que haber una sintonía en la misma FM del mensaje del director técnico con la capacidad y calidad de juego de los jugadores. Lo demostraron en los primeros 4 partidos y se les perdió la brújula en los últimos partidos. El primer partido que me decepcionó Ecuador fue contra Brasil, allá en Brasil, porque había un equipo chico que entendió que Brasil era muy grande y no le podía jugar de tú a tú. No es para llegar al Mundial Ecuador si juega así, pensando que si va a jugar contra Argentina o contra Brasil, de tú a tú no puede, no puede llegar. Entonces yo estoy en la otra acera, yo soy de los técnicos que apuesto a mis jugadores al máximo, los convenzo de que pueden hacerlo, de que hay capacidad y trabajo así para eso. No es que lo decimos teóricamente y cuando vamos a jugar el partido, una línea de 5 con características o perfil de jugadores que tienen posicionamientos defensivos por sus características. Entonces, todo lleva una coherencia. Falta coherencia para lograr ese salto de equipos que juegan para ganar siempre. Y esos equipos que juegan para ganar siempre se llaman equipos grandes. Y los equipos grandes, uno ve hoy en la Eurocopa, los equipos grandes en Europa se van sumando cada día más países que juegan con esa mentalidad, y en Sudamérica apenas 1 o 2 tienen un nivel 1, que es el que está muy lejos de todo, que es Brasil, y el resto después vienen, pero hay equipos como Uruguay, como Argentina, como Chile, que juegan donde sea igual, entonces esos son equipos grandes. El resto, Perú es el otro más bien que mantiene, a pesar de no lograr estar últimos en la eliminatoria, que es algo bien paradójico lo que voy a contar, pero que digo eso porque es lo que veo por el funcionamiento de juego. Perú juega de local o de visitante parecido a su identidad de juego que lo llevó al Mundial anterior. Y no se sale de esa visión. Y al no salirse, pues siempre hay que tomar en cuenta a ese Perú, porque en cualquier momento te sorprende jugando a lo que sabe hacer. Profe, para que venga Martín también, continuando con lo que usted manifiesta, entonces, perdón, si una selección, en este caso Ecuador, que tiene futbolistas para mantener una estructura, pero que no tiene la decisión de llevarla a cabo partido tras partido, ¿por qué quiero entrar nuevamente en esto? Porque me intriga, el pensamiento suyo es muy bueno, pero entendemos en el fútbol, y usted es un hombre de fútbol, perdón, que si un equipo juega de igual a igual, puede dejar muchos espacios. Y el equipo rival, en este caso, que tiene un poco más de jerarquía, hablando explícitamente del partido contra Brasil, con más efectividad, con futbolistas de mayor nivel, al jugar Ecuador o Venezuela de igual a igual, va a terminar perdiendo el partido. ¿Dónde entraría ahí la capacidad de querer ser protagonistas si en este caso nuestras selecciones están muy lejos de un Brasil que es superlativo? O sea, ¿cómo podríamos traducir eso en un estilo de juego que pueda ser beneficioso tanto para Venezuela como para Ecuador, al enfrentarse a un Brasil que me parece que es la selección más grande de todos aquí en Sudamérica? Con el concepto de la contralógica, contracultural, el antilógica. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú sabes, si hay un alto porcentaje que jugando contra Brasil, en Brasil, vamos a poner el partido en Brasil, un partido que vamos a jugar contra Brasil en Brasil y sabes que vas a perder. El 99% de la lógica dice, no puedes ganar porque estadísticamente Brasil nunca ha perdido, aquí de local, porque Brasil es Brasil, pentacampeón del mundo, XX, bueno, toda la historia te avasalla y te dice, vas a perder, hermano, vas a perder. Y tú como entrenador o pensador, como tú dices, libre de decir, oye, vamos a perder, pero vamos a perder por lo menos. Vamos a hacer una estructura defensiva para tratar de aguantar lo posible la goleada, que es lo que a todo el mundo juega. Porque uno puede perder sin miedo o con miedo. Yo escojo es sin miedo. Yo quiero perder es sin miedo. ¿Con cuál es el objetivo de perder sin miedo? Es tratar de aprovechar más bien ese partido que es el coco suramericano y enfrentarlo sin miedo y perder sin miedo. ¿Voy a perder? Sí. Voy a perder, pero sin miedo. El perder sin miedo garantiza que el jugador
aprende a jugar sin miedo contra el más grande que tenemos aquí en la cercanía suramericana. Y cuando uno aprende a perder sin miedo contra Brasil, comienza a sorprenderse, que comienza a hacer sentir a Brasil con rasgos, con evidencias que también tiene que sentir prevención ante estos equipos que en un momento determinado te puede atacar y te puede llegar a hacer daño. Y es ahí cuando uno comienza a evolucionar, que cuando le corresponde ir a jugar con otros no tan grandes por la historia de Brasil, no tan grandes como Brasil, pues uno ya está preparado para jugar con ellos sin miedo. Esa ha sido mi cultura, mi forma. Si no, no podrás entender cómo Venezuela le ganó 3-0 a Uruguay en el Montevideo. 3-0. 3-0 jugando de tú a tú con un bicampeón del mundo, y que nosotros le hicimos entender a nuestros jugadores que sí eran capaces de hacer esa realidad. Y lo hicieron. Después todo el mundo queda en el mundo, oye, qué locura, no se puede creer. Y eso es increíble. Es para poco ese pensamiento. Perfecto. Sí. Martín, para que venga usted también. Como le va, Richard, un abrazo grande a la distancia. Yo me quedaba mucho con estos conceptos que usted estaba dándonos y no sé si coincide usted conmigo en esta apreciación acerca de que quizás la mayor brecha para intentar en Sudamérica acercarnos a Europa es ese miedo a perder constante. Creo que lo embarga a prácticamente todas las selecciones en Sudamérica, y también creo que se traslada también al público. Es como que el público todo el tiempo está con ese miedo a perder, eso se traslada a quienes dirigen, ya sea en el ámbito selecciones o en el ámbito clubes, y termina haciendo que el juego no sea vistoso, sea totalmente friccionado, cortado, feo la visual, y por eso no aparecen ni grandes selecciones ni grandes equipos. No sé si coincide. Que la gente cree que tiene un estereotipo mental de creer que las grandes cosas las hacen los grandes hombres. Son los pequeños grandes hombres que saltan de la normalidad del ser ordinario a un ser extraordinario. Y para ese salto no tienes gentilicio. No tienes que nacer en Londres o en New York o allá o en la mejor capital del mundo. No, papá. Uno tiene como ser humano, que es único e irrepetible, la capacidad de hacer cosas que la mente te genera y que tú trabajado tienes las condiciones internas para hacerlo. No es que todo el mundo lo va a hacer, porque no se puede. Tienes que tener las calidades, las condiciones, las características, un perfil. Pero nosotros en Sudamérica nos hemos quedado con el perfil de la fantasía, de que tenemos los jugadores técnicos, de que tenemos una historia que dice que tenemos 3 campeones del mundo en nuestro continente, y que nos enseñaron que es a base de fantasía, de temperamento, de personalidad. Pero nosotros tenemos que entender que el fútbol es una combinación de un todo. Y cuando uno habla de un todo, es que está para todos posible. Entonces, cuando uno, como venezolano, ustedes como ecuatorianos, los bolivianos, los peruanos, los colombianos, que tampoco han logrado terminan de dar ese salto de trascendencia, de quitarse esa carga de ese estereotipo, pues seguirán jugando de acuerdo al rival que están al frente. De acuerdo al rival que están al frente, sufren para llegar a un mundial. Y cuando llegan al mundial, simplemente participaron. Simplemente formaron parte de la competencia. Claro, es un privilegio, pero seguirán siendo parte del juego. Mientras que los equipos que piensan en una dimensión mayor logran dar saltos que pareciera algo increíble. Le pasó a Francia, antes era un competidor permanente, ahora es el mejor del mundo. Le pasó a Inglaterra en su momento, está creciendo otra vez. A nosotros en Brasil, Argentina y Uruguay están en descenso, están cayendo en un paracaídas que viene con una fuerza de la gravedad, lentamente cayendo a una posición que hoy un mundial, de hace 4 mundiales no tenemos un campeón del mundo suramericano, y todavía seguimos aquí pensando que para llegar a ese mundial que está dominado por el fútbol europeo, vamos a llegar con ese pensamiento de la lógica, de jugar medido, de jugar de acuerdo. No aprovechan la dimensión del privilegio de jugar 90 minutos de oportunidad para crecer.
A eso es que yo apuesto, a crecer en cada partido. ¿Que voy a perder? Pues claro que voy a perder, si no, nos acostumbraron a perder. Pero cuando uno pierde con esa personalidad de ser competitivo, yo la llamo de tener irreverencia. Esa es la palabra mágica para mí. Es no creer la lógica, no adaptarse a las estadísticas, no decir, no, es que la historia dice esto y no podemos cambiar. No, papá, el mundo no es así. El mundo ha dado saltos trascendentales cuando hay alguien dijo, eso no se hace así, si no se hace así. Esos son los irreverentes, los que cambiaron el mundo, los que le dieron un salto de trascendencia al mundo. En eso es que yo creo, en esa es mi idea. Todos los equipos que yo manejé allá al Cuenca y lo pasamos a segunda ronda, que nunca habían pasado de una segunda ronda en Copa Suramericana, y le fuimos a jugar a Fluminense de tú a tú allá. Perdimos, sí, pero mis jugadores quedaron satisfechos en su interior, que jugaron. Si no, pregúntenle a cada uno de ellos, si no jugaron fue para ganarle a Fluminense allá. Y jugamos con 2 volantes de salida, 2 laterales de salida, volante medio centro, medios 8. O sea, se demuestra que la intención es esa y el jugador por dentro lo agradece porque da saltos de crecimiento. Jugar con ese pensamiento, que yo digo, por favor, respeto ese pensamiento. Respeto el pensamiento, como yo digo, de la supervivencia, porque ahí es lo más básico que tiene el ser humano, la supervivencia en ese cerebro que uno tiene, que te grita desde el primer momento, ojo, cuídate, ojo, prevención, ojo, peligro, peligro, peligro. Pero hay otro que te grita también aquí adentro que te dice, atrévete, hazlo que sí se puede, pero hazlo con... No es que vayamos a jugar de tú a tú con Brasil, no es que, porque no se puede cambiar del salto de la nada a ser Brasil, pero sí es saltar de la nada a tener personalidad, a crecer con personalidad, es a decir, a establecer jugadores que sepan, que entiendan que ir a marcar a Neymar es indudablemente complicadísimo, pero también uno puede hacer que Neymar te marque a ti cuando tú comienzas a salir con propiedad, con personalidad por esa banda y lo hagas regresar al lado tuyo como el jugador Neymar que es, si tú le haces el juego, por lo menos que ustedes estaban haciendo en los primeros 4 partidos, que ahí Neymar tenía que haber estado corriendo detrás del lateral y no el lateral siempre pendiente de Neymar durante 90 minutos. ¿Y qué selecciones ve con esa irreverencia, que se quieren revelar? Si ve alguna más allá de Brasil en lo que fue esta doble jornada eliminatoria y también en esta primera fecha de Copa América, si más allá de que todavía no lo hayan podido lograr, pero que se vean aspectos donde usted puede llegar a ver que de aquí a un futuro corto o prolongado están haciendo ese camino como para romper con esas estructuras y poder competir de cara a lo que podría llegar a ser una cita mundialista. Y que necesita Sudamérica para levantarse, porque esto es una tarea de todos nosotros, desde Brasil, porque Brasil ahorita va a competir con Francia, con Alemania, con Italia y la va a sufrir, porque no ha terminado de dar ese salto mucho más allá de la categoría que tiene el jugador brasileño. Hoy en Sudamérica, de los que haciéndome la pregunta puntual, veo 3 equipos. Lo vi en Ecuador en las 3 primeras jornadas, 4 primeras jornadas. Pues ese Ecuador me deslumbró, me enamoré de ese Ecuador cuando vi esa característica de personalidad y de juego de ese equipo ecuatoriano. Ahorita está, yo no lo encuentro, lo extravié en los últimos 2 partidos. Luego el partido contra los equipos que veo son Paraguay, que está saliendo de aquel fútbol rígido, firme, defensivo, que se le ve a este fútbol que es abierto, que trata de ir a atacar, trata de defender, o sea, juega con las dos fases importantes del fútbol con la misma personalidad. No es que inclina la balanza hacia el lado defensivo o inclina la balanza hacia el lado ofensivo. No, juega con esa misma predisposición. Paraguay, Perú y el otro es Chile. Argentina, que son los equipos, y Uruguay, que son los equipos, ellos ya están metidos en esa condición, lo que pasa es que andan en una circunstancia de transición. Son equipos en transición que no han logrado conseguir ese teamwork que represente ese fútbol que llevan por dentro. O sea, ya Uruguay y Argentina están en esa dimensión de jugar como equipo grande contra quien sea. Lo que hoy están viviendo es esa etapa de no conseguir un teamwork que sea verdaderamente
competitivo en esa élite que estoy hablando. En la élite hay que llegar con ese mismo pensamiento, pero con esas características de jugadores ya diseñados para eso. A eso es que yo apunto. Dale. Profe, ¿qué recuerda de su paso por Ecuador? La verdad, me gustaba mucho ese Cuenca, y no es porque esté conversando con usted, pero ese Cuenca era muy atrevido, muy ofensivo, más allá de todas las deudas y problemas que tenía. Antes que usted llegaba, ese Cuenca estaba desahuciado. Llega usted y la verdad debe ser un maestro en todos los aspectos, profe, porque lo puso a competir al Cuenca. Se fue usted y el Cuenca volvió otra vez a lo que era antes de que usted haya llegado, ¿no? Pero ¿cómo fue ese paso por el Ecuador y por el Deportivo Cuenca? Porque a toda cancha que iba imponía condiciones. No, bueno, el Deportivo Cuenca, un equipo de la provincia que evidentemente está muy lejos económica, organizativa y dirigencialmente, comparándolo con los equipos grandes de Ecuador que hacen mucha diferencia por muchos aspectos, pero lo que son Liga Deportiva, MLE, los equipos de Quito y Independiente del Valle y Barcelona, evidentemente tienen una distancia con el resto. Para poder competir con esos equipos grandes, organizados tan deportivamente también, la única forma de poder competir con ellos es con trabajo, con convicción, con cambios de actitud en la mentalidad del jugador de la provincia que no está en estos equipos. Entonces creo que nosotros logramos en el poco tiempo que tuvimos ir mejorando, desarrollando, cultivando, si se quiere la palabra, retando. Yo retaba a mis jugadores a ser mejores. Yo los retaba a los jugadores del Cuenca a descubrirse como los jugadores que son. Había una cantidad de jugadores de una calidad indiscutible, pero que no se les veía, que no se les notaba, como yo les decía, no se les nota. Yo no les noto la calidad que yo les veo en su condición natural. Yo quiero que todo el mundo lo disfrute. Entonces, ese Cuenca comenzó a desarrollar cambios. Ya los laterales que tenía en ese momento, Cuero y el otro chico, creo que Carabalí, eran unos fenómenos, comprendieron por demás la condición de cómo es que se juega de lateral en mis equipos, la presencia de, tú veías a Brian Era saliendo con el balón, no con la mano, con el pie, con esa personalidad, porque ya iba descubriendo esas características que hay que asumir en esas posiciones. Los centrales ya no reventaban el balón, sino comenzaban a bajar la pelota para comenzar a hacer salida defensiva del equipo siempre segura, y ahí en adelante era el disfrute total, jugadores que los hacía jugar, como yo lo llamo, con el fútbol de los sincronismos, en donde todo el mundo quiere la pelota, todo el mundo rota, todo el mundo se hace notar para hacer líneas de pase, los movimientos anticipados, y logramos resultados que fueron verdaderamente meritorios. Ganarle a Liga Deportiva allá en el estadio en Quito, en su estadio domicilio, no era para todo el mundo ganarle a Liga en casa, y ganarle también a Barcelona, como la manera que le ganamos en los partidos que jugamos con Barcelona, realmente fue algo importante en la evolución mental, que es a donde yo quiero llegar, en esa confianza, que es una palabra mágica. Cuando un jugador adquiere confianza en lo que está haciendo, cree, comprende a lo que se le pide en la cancha y lo hace en la cancha, eso es magia pura, da resultados. Oiga, profe, han venido muy buenos entrenadores acá al Ecuador y todos coinciden en algo, que Almada, Bausa, Sampaoli, casi todos, ¿no? Que el problema del Ecuador es su parte mental, ¿no? Usted estuvo en el fútbol ecuatoriano, no sé qué conclusión pudo sacar de nuestro fútbol, de nuestros jugadores, de lo que nos falta, porque muchos nos destacan por nuestra potencia, por nuestra velocidad, pero no sé, usted en el tiempo que estuvo aquí en el fútbol ecuatoriano y que pudo enfrentar a todos los equipos y vio también otros jugadores, ¿qué vio? ¿Cuáles son nuestras fortalezas, habilidades? ¿Qué nos falta por mejorar? Lo que no se les ha estimulado, la gran calidad técnica que tienen. Tienen una calidad técnica, lo que pasa es que si no se trabaja,
pues la calidad técnica no se desarrolla. Y cuando yo hablo calidad técnica es esa cantidad de trabajo en espacios reducidos para darle un crecimiento al jugador a responder ante situaciones emergentes, que el jugador ecuatoriano tiene la calidad, como cualquier otro gentilicio, de superarse ante esa dificultad, y lo hace. Yo creo que el jugador ecuatoriano es mucho más que potencia, es mucho más que envergadura atlética, es más bien, esos son los accesorios, esos son los plus. Profe, para que venga también Bocha en la Pero que lo verdaderamente importante que tiene el jugador ecuatoriano es que tiene, como es del continente suramericano, tiene esa calidad indiscutible de resolver técnicamente cualquier dificultad o problema que se presente. Por eso es que digo que es una cuestión de seguir trabajando. Ya Ecuador, pues el ejemplo que dejó Independiente del Valle en el mundo del fútbol, con esa calidad de salto de juego que ha mostrado en Copa Libertadores y en Copa Suramericano, eso no es hecho porque se le ocurrió a alguien, no, se hace en base a jugadores que son capaces de realizar lo que se le pide, y a otros parece algo imposible, y cualquier gentilicio tiene esa capacidad de lograrlo si tiene esa condición. Y el jugador ecuatoriano tiene, como jugador suramericano, tiene la condición de la técnica ahí a la expectativa de que alguien se la desarrolle a niveles mundialistas. Las dos últimas de mi parte, profe, para que venga el Boche, agradecerle también. La primera todavía me acuerdo y todavía me duele cuando nos ganó 1-0 aquí en Quito. Ese Ecuador venía haciendo un gran papel en Alemania 2006, y la Venezuela, como que siempre a la Venezuela lo han visto como, por historia, ¿no? Como que era el rival accesible, fácil, y ustedes nos dieron una lección de ubicatex, como decimos aquí. No sé qué recuerdos tiene de ese 1-0 también de Ecuador-Venezuela. No, bueno, Ecuador tenía el antecedente de que había ido al Mundial anterior sin haber perdido en Ecuador. O sea que por haber sido un grandísimo localista, se había hecho respetar contra propios y extraños. No le importaba si eran grandes o pequeños. Y eso evidentemente es un salto que dio Ecuador para poder lograr esa clasificación al Mundial, hacerse grande en su casa. Ese es un primer gran paso. Bueno, pero ese día nosotros fuimos con ese atrevimiento que siempre nos caracterizó como técnico y que siempre mantuvimos en la mente de nuestros jugadores, y más bien el estímulo ese día era: qué bonito es hacer una primera vez, qué bonitos son las primeras veces, porque la gente no entiende por qué se hacen las primeras veces. Entienden la cuarta, la quinta, la sexta, la entienden, esa la entiende todo el mundo, pero la primera vez no la entiende. Esta es la que me gusta, la primera vez, y mis jugadores nos dieron esa primera vez de ganar en ese difícil escenario, como es ganar allá en la altura de Quito, en el Atahualpa, y ante un gran equipo que venía con esa racha y con esa como es chapa de haber sido mundialista en el torneo anterior. Alfaro, la vivimos bien esta vez. Sí, la verdad que sí. Y con un gol de un jugador que estuvo en el Ecuador también, como Rey, que estuvo en su paso. José Manuel, un golazo, ¿no? Profe, dos últimas también. La primera, ¿por qué al equipos que no son potencia, en este caso Ecuador, cuando se le da el favoritismo, nunca puede? Porque le digo esto, mire, el escenario que teníamos aquí en Ecuador era: tenemos que golear a Perú. Un exceso de favoritismo, de agrandado. Yo creo que hay una línea muy fina entre ser protagonista, y otra línea muy fina entre creerte algo que todavía no eres. Entonces no sé por qué a los equipos... Por la falta de costumbre. Upa, ya me lo contestó. ¿Eso tiene que ver? Claro, usted no ha visto los que son nuevos ricos, cómo se comportan. Al que viene de familia rica es diferente. El nuevo rico, como el nuevo ganador que no sabe cómo saltó ahí, no está acostumbrado. Te tienen que acostumbrar a hacer equipos grandes. Esa es otra lección que viene en el camino dentro de esa gran exigencia. Profe, a ver, pero pasa mucho para mí por el técnico, y usted lo ha expresado. Por ejemplo, Gareca le dio un repaso aquí y le dio una cátedra en todos los aspectos a Gustavo Alfaro. Perú hizo un partido para mí tácticamente brillante, y
lo que expusieron sus jugadores, tanto defendiendo y atacando, es lo que debe hacer un equipo para cuando jueguen eliminatorias. Por ejemplo, hay una leyenda y que lo consideran lo máximo en Uruguay, el maestro Tavares. Y obviamente que Tavares ha tenido cosas importantes. Ya debe estar terminando. Ya, pero yo digo, por ejemplo, los uruguayos tienen un esquema de juego que sigue siendo el mismo de hace 20 años, que más prioriza lo defensivo que lo ofensivo y subutiliza a hombres como Cavani, como como Suárez, que con otro esquema de juego, con lo que usted dice, tratando de que sean mejores y que ellos se sientan que pueden jugar contra las grandes potencias. Y para mí, con la forma de jugar de Uruguay, subutiliza a sus mejores jugadores. Entonces, veo un crecimiento en Lasarte con Chile, jugadores de primer nivel, pero que los hace atrevidos. Le dice, sí, Argentina, nos vamos a defender, pero cuando tengamos la pelota lo vamos a atacar. En cambio, veo, por ejemplo, un Scaloni también, que le queda grande la selección argentina. Entonces, para mí sí tiene que ver mucho la capacidad del técnico. La de Tite le alcanza para jugar en Sudamérica y ser el mejor, pero él tiene que pretender que su equipo esté a la par de Francia, de Alemania, como siempre ha sido. No, eso es totalmente cierto. O sea, todo va en el mensaje. O sea, el mensaje es el que transforma o retiene o frena. O sea, son mensajes que desarrollan estímulos en la mente del jugador y estimulan o ralentizan las condiciones del juego o de la forma de expresarlo. Eso es totalmente real, o sea, es una realidad más que comprobada, que todo está en esa sintonía, como es lo que yo hablaba de la sintonía FM que tiene que tener el discurso del entrenador con la categoría del jugador para hacer eso, porque uno no es que no es que uno es un milagroso del fútbol, esto no es milagro, esto es producto de un trabajo que tiene que tener coherencia, lo mental, lo psicológico, lo biológico, lo fisiológico y lo futbolístico. O sea, todo tiene que estar elaborado con una dimensión en donde cada día va como combinándose hasta llegar a una cúspide. Hoy el fútbol suramericano está necesitando técnicos con esas características porque los técnicos que medianizan o que ralentizan el juego y las condiciones de los jugadores nos alejan de la competencia internacional europea o la competencia élite mundial. Eso es lo que uno siempre ha visto, es lo que uno ha creído y es en lo que uno se atreve a decirlo porque tiene la autoridad con los ejemplos que hemos dado en los equipos que he tenido. Entonces hoy Venezuela se llegó a quitar la capa de la Cenicienta suramericana, fue a partir del año 2001 cuando nosotros pasamos por ahí por 7 años y le dijimos al futbolista venezolano, tú no me representas como juegas. Tú no eres capaz de darnos esa dimensión de alegría que estamos esperando los venezolanos jugando con miedo. Cuando le quitamos el miedo, le trabajamos futbolísticamente las condiciones de cómo cambiar en la cancha el miedo por una realidad irreverente de jugar, el fútbol venezolano empezó a dar sorpresas para el mundo y le dio a esta mente fue la respuesta que estuve buscando toda la vida, que sí se puede. O sea que podemos hablar también de un bloqueo mental de los jugadores, que el técnico tiene que descubrir cómo quitar esos bloqueos de los jugadores. Me había olvidado, profe, de Berizzo, que Berizzo en Paraguay sacó a ese Paraguay de esa rigidez defensiva, que solo era defender, teniendo buenos jugadores, y ahora sigue defendiendo bien, pero tiene una propuesta ofensiva muy interesante. ¿Y por qué? Porque él tiene ya la mentalidad de un europeo. Él ha dirigido mucho por allá y eso también le ha hecho bien al futbolista paraguayo. No, totalmente. O sea, yo lo que digo es que tenemos que seguir persiguiendo a cambiar la historia de nuestro fútbol suramericano, en donde si no cambiamos la manera de hacer explotar a nuestros grandes jugadores, porque siguen llevándoselos para Europa por las características, por su personalidad, por su juego, por su calidad, y después nosotros los recibimos otra vez aquí en nuestras selecciones o en nuestros equipos,
y volvemos a esa actitud de quedarnos en el nivel o compatibles al nivel suramericano, que todo lo explicamos por condiciones económicas, por todas esas cosas. Yo considero que eso es lo que hay que cambiar en el fútbol suramericano, y Dios quiera en toda Sudamérica esa corriente de salir del pensamiento de la lógica se transforme por el pensamiento del antilógico. Gracias, muchachos, yo me tengo que ir. Agradecido por todo. Bueno, profe, muchas gracias. Un gusto y un placer enorme. Saludos a todos allá. Y para adelante, Ecuador, que ustedes ya han mostrado cómo es que se hace. Lo que es mantenerlo. Chao, chao. Bueno, ahí está.